Hola, soy Mariana del área de operaciones en ADOAISI. Hoy hablaremos del TMEC, el tratado que ha revolucionado las reglas del juego para México, Estados Unidos y Canadá. Descubriremos las diferentes claves entre el TMEC y su predecesor, el TLCAN, además de entender cómo los importadores pueden aprovechar las preferencias arancelarias. El TMEC llegó para reemplazar al antiguo TLCAN, pero no solo se trata de un cambio de nombre, conserva elementos familiares y hay giros sorprendentes. Mientras el TLCAN tenía 24 capítulos, el TMEC reduce la trama a 10, menos capítulos, más intensidad. En primer lugar, el artículo 5.4 del TMEC nos revela una serie de pasos cruciales que todo importador debe seguir para aprovechar al máximo las preferencias arancelarias. ¿Están listos para desentrañar estos secretos? Vamos allá. Primero, hacer una declaración que forme parte de la documentación de importación basada en una certificación de origen válida. Segundo, disponer la certificación de origen en el momento de hacer la declaración. Tercero, si una certificación del importador es la base para la solicitud, se tiene que demostrar a solicitud de la parte importadora que la mercancía es originaria de conformidad con el artículo 5.3.3 del TMEC. Aunque cometamos errores de la declaración, la buena noticia es que corrigiéndolos y pagando las tasas correspondientes no enfrentaremos sanciones. Otro punto es que el importador debe saber que una parte le puede requerir que demuestre que la mercancía se haya embarcado conforme al artículo 4.18 del TMEC, proporcionando los documentos de transporte, indicando la ruta de transporte y los puntos de embarque, y si el producto es embarcado fuera del territorio de las partes, enseñar los documentos pertinentes que señalen que la mercancía siguió un control aduanero. Ahora, vamos al corazón del asunto. La certificación de origen es como el pasaporte del comercio. Sin ella, estás perdido. Con la entrada del TMEC, se acabaron los modelos específicos de certificados. Pero hay datos claves. Certificadores, exportadores, productores e importadores, tomen nota. Los datos mínimos a facilitar son certificación de origen por el importador, exportador o productor. Información del certificador, exportador, productor e importador. Descripción y clasificación arancelaria de la mercancía en el sistema armonizado. Criterio de origen, periodo global, firma autorizada y fecha. Y los criterios de origen aquí están: obtener o producir en el territorio, producir con materiales locales o elaborar con materiales no locales que cumplan requisitos específicos. 3 caminos hacia la victoria comercial. Y seguro te preguntas, ¿qué ventajas tiene el TMEC? Pon mucha atención. La agricultura preserva el acceso libre de aranceles, se compromete a eliminar subsidios y se expande en el mercado agrícola. Asimismo, el TMEC ofrece una mayor estabilidad en las casas de cambio, facilita la competitividad, favorece la preservación de bienes regionales y refuerza el Sistema Nacional Anticorrupción y el comercio digital. Escucha estas cifras. Entre enero y mayo del 2023, el TMEC generó un volumen de comercio por $328.110 millones, 6% más que el mismo lapso del 2022. Pero cuidado, no todo es un camino de rosas. Entre las desventajas, la industria automotriz podía enfrentar desafíos, especialmente con políticas más estrictas. Antes, el 62.5% de los vehículos debían fabricarse en los 3 países para evitar aranceles. Pero espera, con el TMEC ese porcentaje subió al 75%. La competencia subió de nivel. Además, hay que mencionar que el conflicto sobre la política energética en México. Las cartas están sobre la mesa. Así que ahí lo tienes. El TMEC, una montaña rusa de cambios y desafíos. La certificación de origen, las preferencias arancelarias y las ventajas económicas son la pieza clave del rompecabezas. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y visitar nuestro blog para más conocimiento. Hoy te recomendamos ¿qué es la clasificación arancelaria en México? ¡Hasta pronto!